respecto a esta cuestión de las utopías, el pensamiento político estoico, ha habido sendos debates desde la antigüedad, no son solo debates modernos, no son debates inaugurados, por ejemplo, por la perspectiva marxista, ¿no? Que en algunos momentos ha tenido puntos de vista muy críticos respecto a algunas filosofías de la antigüedad. Se deben estos debates, desde luego, a que la estoa, la filosofía estoica, muy tempranamente se dividió en muy diferentes, ¿cómo decirlo? Pues personalidades enfrentadas, que se terminaron convirtiendo en tipos de facciones estoicas, a diferencia, por ejemplo, del pensamiento epicúreo, que estuvo como mucho más concentrado en la herencia del maestro y en mantener la unidad de sus dogmas. Eh, la pregunta fundamental para el epicureísmo era, al elegir un nuevo escolarca, es quién mantendría el pensamiento de Epicuro de la forma más vital posible y sin, digamos, sin contratiempos en la doctrina. Eso no le pasó a los estoicos. Los estoicos, desde los discípulos del fundador, van a tener sendas disputas teóricas de todo tipo, pero en algún momento para los estoicos su propia historia se va a convertir en un problema. Se va a convertir en un problema que van a solucionar de diversos modos. Es lo que vamos a ver hoy y en ese sentido vamos a intentar responder un tanto a por qué las diversas versiones de este estoicismo, que podría haber sido el elemento fundamental de estas versiones del estoicismo, y a por qué nosotros tenemos un estoicismo como el que hemos comentado y del cual hemos intentado, digamos, o matizarlo o distanciarnos, digamos, con cierto cuidado. Ese estoicismo de la pura aceptación, ¿no? De la pura aceptación resignada de un universo que es como es y al que no hay nada que agregar, ¿no? Entonces nos alejamos un poco en estas sesiones de esa concepción del estoicismo, pues para abordar su pensamiento político, su pensamiento transformador y, a decir de diversos autores, su pensamiento revolucionario. Eso ha sido importante, desde luego no revolucionario en el sentido quizá más propio de tradiciones como el marxismo o el anarquismo, pero sí revolucionario en el sentido de que es capaz de transformar a partir incluso del cuestionamiento o de socavar los fundamentos del pensamiento político antiguo, ¿no? Que es sumamente significativo para una escuela a la cual se le endilga hoy una apatía, ¿no? Una apatía como actitud fundamental y vital. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Entonces, ¿qué sigue? A partir de lo que nos quedamos. Vimos que el fundador, Zenón de Sitio, elaboró una república sumamente contestataria y en muchos sentidos contracultural, y una apuesta, digamos, autonomista, ¿no? Digamos, autárquica, para ser más precisos en cuanto al término utilizado por los propios estoicos y cínicos. Bueno, también vimos que Crisipo elaboró un tratado sobre la República en el cual siguió prácticamente los mismos pasos que Zenón, defiende puntos de vista de Zenón y bueno, va a dedicar un buen espacio para fundamentar o tratar de fundamentar por qué Zenón dijo lo que dijo y defendió lo que defendió. ¿Qué siguió? Estamos con Crisipo todavía en el siglo III, desde luego antes de nuestra era. ¿Qué sigue? Bueno, este periodo que sigue en realidad es el menos conocido de los estoicos. ¿Se conoce acaso el estoicismo, digamos, de Epicteto, de Marco Aurelio, que es, digamos, a partir del siglo I después de Cristo? Y pues conocemos a los fundadores, o a los que les conocemos como los estoicos más importantes de la antigüedad, que son Zenón, Cleantes, Crisipo. Pero hay un periodo intermedio que va, digamos, de la segunda mitad, acaso del siglo III, todo el siglo II y el siglo I antes, desde luego, de nuestra era. Entonces, todo este periodo aparecen estoicos francamente desconocidos, sumamente fragmentarios, de los cuales es incluso muy difícil tejer la historia del estoicismo en este periodo. No sabemos en qué momento, por ejemplo, la estoa ateniense se viene abajo.
se viene abajo y empiezan a abrirse escuelas estoicas a lo largo y ancho de lo que ya va a ser en parte el imperio o más los distintos espacios dirigidos por los generales, los que hubieran sido generales y sucesores de los generales de Alejandro, ¿no? Tenemos esto y desde luego el periodo último de la República Romana y el surgimiento de un nuevo imperio. Entonces, estos estoicos se van a situar justo en ese trance entre la, digamos, la caída de un imperio y el surgimiento de un nuevo imperio. Son estoicos de la intersección entre entre esos dos momentos. Bueno, de todas las escuelas, en realidad es un periodo muy difícil de tejer, digamos, generar una historiografía en torno a ese periodo porque es muy convulso y es, digamos, incluso se refleja en las propias escuelas de filosofía. Bueno, tenemos algunos datos precisos, se han logrado encontrar materiales interesantes entre los papiros, por ejemplo, en esta biblioteca de Herculano, que fue, digamos, cubierta de ceniza tras la erupción del Vesubio. Ha habido fragmentos muy importantes rescatados de esta tradición, de este periodo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estamos hablando de los discípulos y sucesores de Crisipo. ¿Qué pasa en este periodo con la Estoa? Bueno, se van a relajar muchos puntos de vista, especialmente los puntos de vista sobre el cinismo van a entrar en una nueva era. Muchos estoicos de este periodo, digamos, se van a sentir un poco incómodos con la vieja herencia estoica del cinismo, se van a sentir un tanto, digamos, preocupados por la visión que pueden tener del estoicismo algunas adeptos o algunos ciertos sectores frente a un estoicismo que en su primer momento rechaza usos y costumbres, leyes de Atenas, de la Atenas de entonces. Vamos a tener a un Diógenes de Babilonia, que fue discípulo de Crisipo y en su momento será el director de la escuela, un escolarca de la Estoa. Vamos a tener un Diógenes de Babilonia que va a ser enviado junto con otros filósofos, uno del Peripato, uno de la Academia. Van a ir a convencer a Roma, van a ser como un tipo de enviados políticos que va a tratar de convencer a Roma de perdonar una deuda a Atenas, me parece, ¿no? Entonces, tenemos una Estoa que aparentemente tiene guiños con la política, digamos, con el modo de hacer política ordinario, enviados como delegados, ¿sí? Como delegados, y eso es, digamos, tiene un sentido legalista. Entonces, es importante notar esto y es importante notar cómo el epicureísmo se queda en realidad de lado, se queda en las antípodas de esta que se va a conformar como una especie de, eh, ¿cómo decirlo? Como de unión de las tres escuelas, estoica, peripatética y platónica. El epicureísmo siempre va a ser como el hermano mal visto, ¿no? Y el cinismo, pues mucho más, ¿no? El caso es que esto revela mucho de que la Estoa estaba atravesando un periodo de transformación y sobre todo de asimilación desde luego por parte pues, de los poderes en turno. Eso es un dato muy significativo que vale la pena tener en cuenta. Otro estoico, posterior, discípulo de hecho de Diógenes de Babilonia, Antípatro de Tarso, frente a las repúblicas de los estoicos y los cínicos, va a mostrar cierto descontento, va a tener un sentido, diríamos, conservador, va a defender una idea de la Estoa como mucho más culturalmente bien vista, digamos, el sabio estoico debe casarse, debe ayudar a la república, o bueno, debe ayudar a la polis, ¿no? Debe ser un ciudadano modelo dentro de la polis, y entonces el cinismo empieza a ser una especie de motivo de incomodidad. Este filósofo, Antípatro, va a tener que lidiar con ello y va a tener que entrar en esta disputa con otras escuelas que le reprochaban a los estoicos
pues sus puntos de vista escandalosos y va a decir, bueno, pues sí, pero a lo mejor esas repúblicas las escribieron, por ejemplo, Zenón, en una etapa de juventud, ¿no? Entonces van a entrar un poco en este tenor. Evidentemente se resiente de manera importante, pues que las condiciones políticas, económicas, sociales en general, se van a ver nuevamente pauperizadas, otra vez estar en ese, digamos, pliegue entre dos imperios, los va a colocar en una posición muy desventajosa, sobre todo porque la Estoa no fue un lugar privilegiado dentro de los sectores económicos, no va a ser un lugar de formación política, va a ser un lugar de encuentro entre desarraigados. Entonces, sobre todo este tipo de personajes son los que la llevan, ¿sí? Entonces tenemos un estoicismo que empieza a cuestionar su propia historia, una historia con la que aparentemente Zenón, Crisipo no tenían ningún problema y hasta la defendían. El hecho de que Crisipo, digamos, tercer escolarca dentro de la Estoa, ¿no? Ya tenía casi un siglo de fundada la Estoa, y entonces defiende el vínculo estoico con el cinismo y con las clases trabajadoras, y va a definir a la nobleza, digamos, de estirpe como escoria de la igualdad, va a refutar o va a cuestionar la defensa aristotélica de la esclavitud. Y después de Crisipo viene todo este periodo de convulsiones dentro de la Estoa. Yo por eso a la hora de elaborar la historiografía de la Estoa, no me gusta esa tripartición que hacen como estoicismo antiguo, estoicismo medio y nuevo estoicismo, ¿no? Con Epicteto. Eh, Creo que este periodo debería ser mejor señalado como una suerte de estoicismo crítico. Es un periodo muy crítico para la Estoa y es un periodo en el que los propios estoicos van a criticar y van a cuestionar su propia historia y a sus maestros fundadores. Esto que les voy a presentar es una opinión que defiende Apolodoro, es otro estoico del periodo, porque sobre todo con los discípulos de Diógenes de Babilonia, se va a ver como una especie de bifurcación, como una especie de eh, doble facción, y esas dos facciones van a estar enfrentadas en un punto culmen, pero que tiene implicaciones políticas muy serias. Entonces, permítanme presentarlo acá. Ahí, ahí está, me parece. Eh, este es un curso que voy a dar, al final se los presento. Eh, Ahí está. Bueno, esta es la opinión de Apolodoro respecto del cinismo. Es un estoico, digamos, posterior a Crisipo, entre los discípulos de Diógenes de Babilonia. No fue escolarca, desde luego, pero fue un estoico muy importante. Ahora, ¿qué nos dice el buen Apolodoro? Apolodoro de Seleucia, del cual tenemos muy poquitos fragmentos, se le conoce sobre todo por haber defendido el vínculo estoico con el cinismo. Se cree que él elaboró la historiografía que parte de Sócrates, sigue con Antístenes, digamos una relación como de discipulado, una relación genética que parte de Sócrates, va a Antístenes, luego a Diógenes, Diógenes el cínico, luego Crates, también cínico, luego Zenón, el estoico, fundador del estoicismo, luego Cleantes y luego Crisipo, ¿sí? Y de ahí el resto de los estoicos. Entonces, él va a defender el cinismo como una vía apropiada para el estoico, para el sabio estoico, y sobre todo como una vía abreviada hacia la virtud. ¿Sí? Dice el sabio, aquí en él significa el sabio. El sabio vivirá como un cínico, pues porque el cinismo es un camino abreviado hacia la virtud, ¿sí? Y lo defiende en una obra llamada Ética. Y nótese incluso lo que dice, e incluso probará carne humana, si así fuera necesario en alguna circunstancia. Bueno, Apolodoro sigue defendiendo, desde luego, la visión de los estoicos antiguos. Es interesante notar que Apolodoro, por ejemplo, escribió obras del tipo
física según la Estoa antigua. Esto equivale a que el propio Apolodoro ya está haciendo esfuerzos que no tuvo que hacer Crisipo, por ejemplo, tiene que hacer esfuerzos para vincular al estoicismo de su tiempo con el estoicismo primigenio o de los primeros tiempos. Frente a este estoico, y de hecho enfrentado sobre todo con este estoico va a estar Panecio, Panecio de Rodas, otro estoico. Este estoico tiene la peculiaridad de haber trabado buenas relaciones con la aristocracia romana y entonces generó una visión del estoicismo apropiada para ser integrada entre los aristócratas romanos, ¿sí? Me refiero desde luego al Senado y allegados, ¿sí? Las familias de aristócratas, las familias pues que están, digamos, en el centro de los debates políticos, en el marco del Senado de la República. Entonces, estos estoicos, va a haber muchos estoicos en ese periodo, va a haber muchos estoicos dentro del Senado, incluso cuando pues va a surgir César con ese poder que le va a permitir hacerse, digamos, como el único en la toma de decisiones, ¿no? Y que va a estar, digamos, fundando principalmente pues lo que se convertirá en un imperio. Hay muchos estoicos que se enfrentan a él desde el ala republicana, ¿sí? En un intento de, digamos, regresar a la vieja república romana, ¿no? Entonces, y muchos de ellos van a morir en ese espíritu estoico. Muchos de ellos se van a enfrentar, dicen, a los endiosados césares, ¿no? Muchos de ellos van a morir por eso. Tenemos ahí un ejemplo de Catón de Útica, ¿no? Que se enfrenta a César, va a estar del lado de Pompeyo y bueno, cuando pierde la guerra contra César se suicida, ¿no? En un talante muy estoico, dice, tengo de dos, o acepto el perdón del César, ¿sí? O acepto la muerte por el César. Entonces, como no es propio del talante de un estoico, se suicida, ¿no? Dice, ni el perdón ni la muerte por el enemigo es propio de un estoico, ¿no? Entonces, Panecio de Rodas va a elaborar estas posibilidades de la estoa, digamos, dentro del poder, funcionando como una especie de ideología de la clase aristócrata, ¿sí? Y esto es importante, sobre todo, porque los estoicos del periodo antiguo, pues no tenían digamos, estas vinculaciones con el poder, y va a ser importante porque va a ser propiamente la primera ocasión en la cual un estoico ya no solo va, digamos, a alentar alguna reforma, ya no solo va a tener un posicionamiento político, es sobre todo un periodo en el cual un estoico va a funcionar ya no solo como ideólogo, va a funcionar, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como una justificación de la clase dominante. Y eso es muy importante, es sumamente significativo porque, insisto, nuevamente estamos en una escuela que en realidad intentó otra apuesta, intentó, digamos, un camino autonomista, como yo lo he llamado acá. Les paso esta imagen porque me parece que resume muy bien el posicionamiento de Panecio. Panecio, Posidonio, van a influir sumamente a Cicerón y de hecho el texto sobre los deberes de Panecio, el estoico, va a ser el modelo con el cual Cicerón va a hacer su propio tratado sobre el deber. Esta es una cita y nótese qué es lo que dice. Bueno, va a estar hablando ahí de un poco de lo que llegaron a hacer Sócrates, Aristipo, pero al final es lo que me interesa destacar. Dice, hay que rechazar de plano la doctrina de los cínicos, pues es opuesta al recato, sin el que nada puede ser ni correcto ni honorable. Entonces, ahí tenemos el punto de vista de un Panecio frente, insisto nuevamente, frente a un Apolodoro que va a defender el cinismo como un camino abreviado hacia la virtud. Tenemos un choque entre dos visiones del propio estoicismo, dado que estos estoicos son contemporáneos e incluso fueron alumnos del mismo estoico, Diógenes de Babilonia.
Entonces, nuevamente insisto, esta cuestión incluso se va a reflejar en la cuestión del deber. El deber, pues para los estoicos más antiguos, era una especie de acción adecuada según tu naturaleza, es decir, estaba vinculado sobre todo con las acciones de un ser según sus inclinaciones, incluso biológicas. Por eso sí, Zenón, el fundador de la Estoa, iba a decir que había deberes incluso para plantas y animales. No era una cuestión como del buen ciudadano, no era una cuestión como de, o muy a la Kant, ¿no? El deber desligado por completo o de la utilidad o de la felicidad, ¿no? No es el caso, ¿no? En el caso de los estoicos, ellos lo defendían así, el deber es útil, sobre todo es una cosa útil, y es útil porque con el cumplimiento del deber, que no es más que un llamado a tu propia naturaleza, con el cumplimiento del deber natural, de tu naturaleza, viene la felicidad. Entonces, el deber está por completo cifrado en una relación de utilidad para el viviente, ¿no? Entonces, Panecio, cuando entra en juego su labor, digamos, de reformulación del estoicismo para adecuarlo pues, a la aristocracia romana, va a cuestionar esto del deber y llega a desligarlo en su texto, según nos dice Cicerón, su texto pues no se conserva, pero Cicerón mismo dice que Panecio se atrevió a cuestionar que el deber, digamos, pudiera ser útil y que en algún momento pudiera entrar en conflicto, pues con el, digamos, con el conjunto, con lo que llamamos la sesión pasada, con la comunidad. Entonces, nótese que en estos autores ya se empieza a perfilar, o al menos en Panecio, todavía también en Posidonio y desde luego en Cicerón, que no es estoico, él se reivindica, digamos, académico, en algún punto ecléctico, pero él sabe que viene de una tradición, digamos, platónico, académica, porque está muy influido por los escépticos de la academia. Entonces, esta tradición la van a recoger y van a estar pensando sobre todo, y por cuestiones políticas, finalmente Cicerón es un hombre de Estado romano, Panecio también lo va a hacer por sus vínculos con la aristocracia, va a formar parte del círculo de los escipiones. Entonces, van a tener, digamos, esta tendencia como hombres de Estado a fundar una ideología capaz de sostener, digamos, pues al mejor ciudadano dentro de la polis o en este caso dentro de la república. Están pensando en, digamos, la filosofía mucho más adecuada a, pues al orden de lo gubernamental, al orden de lo legal, al orden de, digamos, lo que puede ser sostenido por esta vía de la legalidad, una sociedad acorde con las leyes. Eso es lo que les interesa del estoicismo. De ahí que Cicerón vaya a desarrollar la cuestión del iusnaturalismo, ¿no? La ley natural, y lo va a hacer en términos estoicos. Aunque el estoicismo rechaza toda ley positiva, Cicerón va a creer que puede extraer esta parte de la ley divina, la ley de logos, la ley universal del estoicismo y proyectarla en un tipo de legalidad positiva, ¿no? Anclada, si se quiere, en la legalidad universal. Es como si dijéramos la legalidad universal es esta y yo puedo ponerla por escrito. Y entonces va a colar un montón de cosas que un estoico, al menos del periodo antiguo, no aceptaría. Cierta justificación incluso, por ejemplo, de la esclavitud, ¿no? Aunque el esclavo en Roma es considerado pues un familiar, pero pues es un familiar que está a tu servicio, ¿no? Entonces, estos puntos de vista se van a estar jugando en todo este periodo. Tenemos a Atenodoro. Atenodoro es otro estoico que recortó los pasajes escandalosos ahí de Zenón, de las obras. Él era, digamos, director de la escuela de Pérgamo, de la biblioteca de Pérgamo. Entonces, va a recortar las obras de Zenón, le va a quitar las partes escandalosas. Entonces, pero era un estoico director de una de las bibliotecas más importantes. De hecho, va a ser la biblioteca que va a pugnar con la biblioteca de Alejandría. Incluso se van a disputar el papel, ¿no? De ahí el pergamino. El pergamino tuvo mucho más éxito que el papiro y era el papel de Pérgamo, el modo, esta piel de, me parece que era de cerdo, ¿no?
el cambio de papel se va a generar ahí, va a ser mucho más exitoso y va a venir de Pérgamo. Entonces, para disputarse hasta el papel, estas bibliotecas estaban ahí, digamos, en una especie de disputa bastante aguda. Y un estoico, director de la biblioteca de Pérgamo, imagínense que un director de biblioteca esté recortando libros. Es una locura, bueno, y que fuera aparte estoico, dijeras tú, pues es un peripatético, se espanta de cosas de los estoicos. Bueno, Atenodoro era un estoico importante como para ser un director de biblioteca. Entonces, este dato otra vez no debe pasar desapercibido. ¿Qué nos dice Filodemo? Este es un epicúreo. De hecho, es el epicúreo del que yo les mostraba un fragmento hace 2 sesiones. Este epicúreo que criticaba tanto a los estoicos, sobre todo por esta cuestión de su escandalosa república. Bueno, Filodemo, el epicúreo, registra que muchos estoicos de este periodo de Panecio, de este periodo de Atenodoro, de este periodo de Apolodoro, el defensor del cinismo, para evitar el problema, digamos, de la vinculación con el cinismo, hubo estoicos que se hicieron llamar socráticos. Y se hicieron llamar socráticos porque ellos decían que no eran discípulos de Zenón, de Cleantes, de Crisipo o de, digamos, de Diógenes o de Crates. No, ellos decían que venían de un discipulado directo de Antístenes. Y Antístenes no era un cínico, era un socrático. Entonces, los estoicos de entonces se hacían llamar socráticos vía Antístenes. Lo que podemos ver es que ahí se está forjando esta historiografía tan complicada para el tiempo, para el mundo moderno, en la cual muchos teóricos dicen, pues, o Antístenes no era un cínico, era un socrático, y otros dicen, si era un cínico. Esta disputa moderna sobre si Antístenes era o no un cínico, la crearon los estoicos. Los estoicos que estaban peleándose por su propia historia van a decir, no era un cínico, era un socrático, y por lo tanto nosotros estoicos somos socráticos, y otros estoicos van a decir, no, Antístenes era un cínico y le sucede Diógenes, y ahí toda la cadena hasta llegar a los estoicos. Entonces están estas dos visiones de la propia historiografía estoica elaboradas por los propios estoicos. Una que los vincula con los cínicos y a través de los cínicos con Sócrates, y otra que los vincula con Antístenes como un socrático. Y un socrático, entonces los estoicos se quieren llamar socráticos, quieren evitar a toda costa el cinismo. Un dato interesante es que el propio Panecio va a hacer una revisión de los socráticos, va a decir cuáles diálogos socráticos de entre todos los diálogos socráticos, no solo los de Platón, hubo muchos diálogos de muchos autores socráticos, de muchos discípulos de Sócrates. El mismo Panecio va a elaborar un listado de cuáles diálogos sí son socráticos y sí son de estos autores y cuáles son apócrifos. Esta revisión de la historia, de la estoa, del socratismo, del cinismo, va a apuntar a una nueva dirección dentro de la estoa. Es esto que yo repetía al principio. Uno no va al pasado solo por amor al pasado. Uno va al pasado en búsqueda de una nueva dirección en el presente y rumbo al futuro. Es lo que hicieron estos estoicos. Van a revisar toda la tradición socrática, van a revisar toda la tradición cínica y estoica para lograr perfilar un estoicismo, digamos, que se haya purgado de sus antecedentes cínicos. ¿Por qué tanto, digamos, hincapié en el cinismo? Pues porque el cinismo y la vinculación estoica con el cinismo tiene implicaciones políticas como las de su república, sumamente cuestionadora del status quo de la Atenas de entonces, y sumamente contestataria y contracultural en este sentido. Ahí surgen estas facciones estoicas. Bueno, en este mundo, en este convulsiones estoicas, en este periodo crítico para la propia estoa, en el cual, insisto, se vendrá bajo la estoa de Atenas y se abrirán escuelas en diversos lugares, ¿sí? Está Rodas, está en otros lugares, desde luego, de Atenas, está en Tarso, donde se formó Pablo de Tarso, el cristiano Pablo de Tarso. Va a ser famosa esa ciudad por sus centros de enseñanza estoica,
y el propio Pablo de Tarso en su lenguaje revela que fue educado en escuelas estoicas. Entonces, bueno, vamos a atravesar por este periodo. Y hay otro estoico muy singular, muy importante, pero aún muy nuboso porque hay muy poco material sobre él. Y los autores antiguos, aunque ellos parecen tener, digamos, muy claro quién era, los modernos cuestionan mucho quién es, de dónde venía, cuáles son sus filiaciones. Lo que sabemos es que era un estoico que fue discípulo de Antípatro de Tarso y que va a participar en una revuelta de esclavos contra el poder de Roma, ¿sí? Va en un primer momento, en tiempos de la República Romana, va a inspirar a Tiberio Graco. Estos, ustedes conocerán a Tiberio y Cayo Graco, estos reformadores, ¿no? Se les conoce mucho más por la reforma agraria, ¿sí? Intentaron, digamos, pues ciertos cambios, por ejemplo, que hubiera jueces dentro de provenientes dentro de la clase baja, ¿sí? Este, reparto de granos, eliminación de los latifundios y repartición del terreno entre los pobres, en fin, tenían como esta visión un tanto reformadora. Blosio de Cumas va a ser maestro y formador de Tiberio y Cayo Graco, va a estar al frente de la política de Tiberio Graco, y bueno, pues cuando asesinan a Tiberio, lo consideran un enemigo de la República, y son perseguidos, lo matan a Tiberio. Blosio de Cumas es apresado, logra evadir, escapa, ¿sí? Entonces, este es un estoico, ¿sí? Y después se va a sumar a una revuelta de esclavos. Se los platicaré en un momento. Pero lo interesante de este estoico es que revela que dentro, insisto, dentro de la propia estoa, aunque ya hay estoicos que se han formado con la escuela de Panencio y están ahí en la República y están tratando de defender pues ciertos intereses de clase desde la aristocracia, tenemos otros estoicos que están trabajando desde, digamos, pues los pobres, los desamparados, pues los esclavos, y están tratando de generar mejores condiciones para ellos, ¿no? Parecen dos tipos de programa político, ¿sí? Y este estoico que pues se va a radicalizar tras la caída de su primera empresa con Tiberio Graco, eh, muestran que el estoicismo se está debatiendo otra vez, insisto, al menos en dos facciones, pueden ser más de dos, pero al menos en dos grandes facciones, y una va a ser justificadora de la clase dominante y de sus intereses, y la otra va a pugnar pues por formas o de reforma o de revolución. Este dato no debe pasar desapercibido nuevamente, porque creemos, a veces pensamos que el estoicismo es ajeno a la política o es ajeno a posicionamientos así, o pues no sé, si ve un desvalido, pues dice, ay, pues ni modo, forma parte de su destino, haremos lo que se pueda, pero no es, utilizamos esto que le llaman la dicotomía del control, ¿no? Depende de mí, no depende de mí, entonces me olvido de ello, ¿no? Parece que así veríamos a los estoicos, y en realidad los estoicos aquí están debatiendo una cuestión muy importante. Entonces, vamos a ver qué territorio, digamos, de aterrizaje va a tener este debate interestoico, eh, intraestoico, y vamos a ver, digamos, que esos territorios de aterrizaje, en estos dos ejemplos que les voy a poner en adelante, va a mostrar que el estoicismo logró, digamos, aunque su ala, como decirlo, justificadora o legitimadora de la clase dominante va a ser fuerte y va a ser importante, vamos a ver que logra plasmarse de diversos modos en el ideario social, de tal modo que podría inspirar movimientos revolucionarios, ¿sí? O revueltas, si se quiere no darle un estatus tan alto, va a inspirar revueltas. Y esto es importante, porque para nosotros es un problema el estoicismo, porque cuando se nos presenta esta visión del estoicismo decimos, pero si ellos nada más les interesaba la pura virtud, ¿no? ¿De qué me estás hablando cuando me presentas un estoico que se mete en cuestiones políticas? Entonces, los ejemplos que les traigo son concretamente dos. Uno es un relato que se conoce como el viaje de Yámbulo, o la historia de Yámbulo, ¿sí? Es narrada por Diodoro de Sicilia en el siglo I, desde luego antes de nuestra era.
¿sí? Y se calcula que si existió Yambulo, esto fue alrededor del siglo III, II antes de nuestra era, ¿sí? Es decir, ya estaba en auge el estoicismo. Bueno, a que ustedes si checan alguna historia de las utopías o si checan el propio Diodoro, pues van a notar que se trata de una especie de relato utópico de viajes. Cumple, digamos, pues con todo lo que de ordinario tendría que cumplir una utopía como la conocemos hoy a partir de Tomás Moro, ¿no? Un lugar concreto dentro de un sitio geográfico, un cierto detalle sobre el clima, cierto detalle sobre los animales que están ahí, cierto detalle sobre las personas que habitan tal lugar, su vestimenta, sus usos y costumbres, incluso datos pues extravagantes, datos fantásticos, ¿no? En el caso del relato de Yámbulo y las Islas del Sol, pues va a narrar que es una isla redonda, dice que son 7 en total, que tienen buen clima, que hay animales extravagantes, ¿no? Que hay muchos frutos, que hay fuentes de agua caliente, aguas dulces, este tipo de animales fantásticos, este tipo de cosas, ¿no? Sus habitantes son sumamente altos, con mucha flexibilidad, se pueden doblar los huesos, hay una cosa como pues muy fantástica, ¿no? Que son muy atractivos, que tienen una lengua bífida y que pueden tener dos conversaciones en distintos idiomas a la vez. Bueno, toda esta parte, digamos, insisto, muy fantástica, ¿no? Hoy la clasificaríamos más bien en el terreno de la ciencia ficción, pero tiene una parte social, política, que revela influjo platónico y revela influjo estoico, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es rescatar el influjo estoico. ¿Qué va a decir en su relato Yámbulo? Lo pueden encontrar en el libro 2 de Diodoro de Sicilia, 2 a partir del parágrafo 55, libro 2. El de Diodoro de Sicilia se llaman historias, no lo recuerdo, pero bueno, historias, búsquenlo así. Bien, entonces, ¿qué tenemos en la parte más propiamente social política? Bueno, nos presenta otra vez, como en Platón, como en los cínicos y como en los estoicos, una comunidad de mujeres e hijos, ¿no? Esta idea de la comunidad de mujeres y entonces los hijos son comunes, no hay forma de saber de qué padres son, se aman a todos los hijos por igual, y dice que no hay competencia y que hay una rotatividad completa de funciones, de tal modo que no hay una persona que sea explotada, sino que todas atraviesan por todas las funciones. Y nos dice entonces con toda claridad, ¿sí? Que hay una concordia. Este término que en las sesiones pasadas les daba el dato en griego, la homonoia, y que es un término propiamente estoico, de la República de los Estoicos, y entonces ahora sí podemos ver con toda claridad el influjo estoico. ¿Qué revela? Bueno, habla también de eugenesia, por ejemplo, pues esto es algo muy platónico, ¿no? Viene en la República de Platón, esto de una especie de selección de caracteres para ser reproducibles y selección de quienes no deben reproducirse, y entonces pues viene ahí una selección de los mejores, nada más, ¿no? Bueno, esto también está presente en este relato de Yámbulo, ¿sí? Eh, y un dato interesante en función de lo que les voy a decir más adelante, sus habitantes se llaman heliopolitas, ¿no? Los ciudadanos del Sol, los ciudadanos de las Islas del Sol. Va a ser importante por este filósofo Blosio de Cumas del que les hablaba al principio y cuál es su propuesta, pues, o política o revolucionaria, ¿sí? Vamos a cerrar, digamos, esta cuestión de la utopía de Yámbulo antes de pasar a Blosio, ¿sí? Desde luego que se puede poner en evidencia que, bueno, incluso dentro de la utopía podría haber dos lecturas. Una que sea como una especie de escapismo, una especie de, pues sí, pura imaginería que pues revele
la frustración del sector oprimido, ¿no? Entonces se presta a este tipo de juegos más bien fantásticos, creación de mundos alternos en los cuales sí podría ser libre y feliz, ¿no? Mundos paradisiacos, ¿no? Como los que ofrece la religión, ¿no? Modos de escapar, pero en la pura mente, ¿no? Un escapismo ahí del conformismo. Y esta visión, por ejemplo, es la que más ha recuperado el marxismo y en autores pues, que se vinculan con estos temas de la filosofía helenística. Está en Carlos García Gual, por ejemplo, y está en este autor que yo les mencionaba la sesión pasada, Gonzalo Puente Ojea. Bueno, y hay otra visión de la utopía, más bien política, ¿sí? Y que pues la considera como una especie de ideología, o más bien una especie de utopía que tiene intenciones ideológicas, y esas intenciones ideológicas pues están dirigidas a cuestionar y socavar la política ordinaria y las condiciones de dominación, ¿sí? Esta es una visión que tienen diversos autores que han trabajado muy seriamente la utopía. Yo les mencionaría a Lenz Tuero, Campos Daroca, Luciano Cánfora, que incluso pues tiene ciertos guiños con el platonismo y, bueno, ha tratado de evidenciar este sentido de la utopía, ¿sí? En cualquier caso, digamos, revela, sobre todo la utopía de Yámbulo, revela que en el ideario político común, digamos, de la comunidad, ya se había logrado filtrar el ideario estoico, ¿sí? Un cierto igualitarismo, que algunos autores consideran un igualitarismo a ultranza, sobre todo en Yámbulo, ¿sí? Una especie de no división de clases, no existencia de la esclavitud, la completa, digamos, comunidad a través de la concordia, revela en muchos sentidos el influjo estoico y la descripción de sus habitantes en términos como muy desarraigados, muy austeros, muy viviendo de lo necesario, muy reivindicando el esfuerzo, incluso el esfuerzo físico. Habla también un influjo cínico, perdón, ¿sí? Entonces, sin que sea posible para los autores modernos precisar el tiempo de Yambulo, el tiempo de la generación de esta utopía, si existió o no existió, si es un relato fantástico, si es un relato real de viajes impregnado de elementos fantásticos, todavía eso se está debatiendo en el mundo moderno. Pero independientemente de eso, si fuera un relato, digamos, realista, al menos en la parte social, ¿no? Y que incluya estos elementos fantásticos en cuanto a las islas y los seres que la habitan, ¿no? O si fuera una utopía clara y llana, en cualquier caso revela que el estoicismo y su ideario social, su ideario de reforma social y su ideario político de crítica de la cultura, ya se había logrado filtrar en la literatura, en el ideario, digamos, pues común, en el ideario de los pobres, y que ya estaba logrando cuestionar, digamos, pues a los que detentan el poder, según sea el caso. Aquí estamos hablando de un periodo de transición, no se puede hablar solo de la polis, ¿no? Habrá que considerar mucho más amplio el alcance de las ideas estoicas. Sabemos, por ejemplo, que a la par que se difunde el estoicismo dentro de la aristocracia, se difunde una especie de eclipse entre estoicos y cínicos, por eso muchos hablan de estoicocínicos en este periodo, entre las clases pobres, entre las clases bajas. Eso es algo que, digamos, está presente en este mismo periodo, y entonces desde las clases bajas, los estoicos y cínicos hacen reclamos, reproches a las clases altas, y dentro de las clases altas, los estoicos pues defienden su postura y defienden digamos, sus puestos políticos y su organización social y política dentro del propio esquema del estoicismo.
Otra vez vamos a ver cómo estas dos grandes facciones, ya en su desarrollo propiamente social, se siguen enfrentando, ¿no? Esto que yo les mencionaba, de cínicos que fueron decapitados o crucificados, yo diría cínico-estoicos, van a formar parte de este periodo también y se van, desde luego, a extender a la época de los Césares. Entonces, bueno, ese es el primer dato a considerar, cómo los estoicos van a estar generando posibilidades de difusión de sus ideas, sobre todo porque trabajan entre las clases bajas. Quizá era impermeable hasta cierto punto el ideario peripatético, porque pues están en un recinto dedicado al estudio de las ciencias, están haciendo botánica, están haciendo biología, están haciendo pues discursos sobre la metafísica, bueno, sobre la ciencia de las ciencias, y están, digamos, incluso identificando cierto grado de felicidad con el puro acto racional, ¿no? Con el puro acto de conocimiento, en el caso de cierto sector aristotélico. En el caso de Platón, pues tenemos igual un recinto consagrado al estudio y a la formación de personalidades políticas. Pero algo que incluso los críticos del estoicismo, los críticos modernos, peripatéticos del estoicismo, algo que incluso le reconocen es que logró filtrar la ciencia aristotélica entre las clases pobres. Lo que es el estoicismo es ver la ciencia aristotélica, recuperar en términos integrales la física aristotélica, le va a hacer algunos cambios, ahí va a meter algunas cuestiones, y una vez que genera esos cambios, lo difunde entre las clases pobres. Es algo extraordinario que lograron hacer los estoicos del primer periodo, lo que no lograron ni los peripatéticos. Ya después los peripatéticos van a entrar al quite y van a decir, bueno, yo no lo dije así, o te estás aprovechando de lo que dijo Aristóteles. Los estoicos van a decir, sí, eso es lo que menos lo que menos me tiene con cuidado, ¿no? Lo que me interesa es qué implica que yo haya hecho esos pequeños cambios y me atreva digamos, a difundirlo en plena ágora. Eso es lo que, entre pordioseros y prostitutas, es lo que me interesa. No me interesa que haya dicho Aristóteles o Platón, ¿no? Entonces, este dato es muy interesante respecto del propio estoicismo, porque, insisto, sus alcances sociales, sus alcances comunitarios, van a ser lo que determina en cada caso, primero, pues desde luego, los alcances reales, transformadores de esta filosofía, lo que alcanza a cuestionar, pero sobre todo su propia historia va a estar en juego. Hoy que trabajamos con la filosofía como historia de la filosofía, que nos gusta más, digamos, la parte, o no es que nos guste más, así se trabaja la filosofía, en un plano teórico. Los que creímos que estudiamos filosofía, no estudiamos filosofía, estudiamos historia de la filosofía, ¿no? Y cuando vamos a hacer filosofía, seguimos haciendo historia de la filosofía y nos adentramos entonces, se está jugando un modo de hacer filosofía, si se dan cuenta, dentro de este marco del propio estoicismo, ¿no? Entonces, bueno, el estoicismo va a tener este posicionamiento. Hay un segundo dato que les quisiera mostrar, o que les quisiera mencionar, es este dato de Blosio de Cumas. Quisiera perfilar un poco más quién es, qué hizo Blosio de Cumas, ¿no? Bueno, desde luego ciudadano de Cumas, discípulo de Antípatro. Ya les mencioné que perteneció a cierto sector que le permite ser maestro. Eso quiere decir que era una persona hasta cierto punto educada y hasta cierto punto adinerada, ¿sí? No nos hagamos tampoco ilusiones como de que un proletario fue maestro de estos reformadores, Tiberio y Cayo, ¿no? No, seguro pertenecía a una clase acomodada, fue a Atenas a recibir las clases de este estoico, regresa, va a estar en Roma, va a estar presente en Roma, va a trabajar con Graco, va a generar una especie de ideario, una especie de traducción del ideario estoico ahora en su modo de reforma, y entonces pues va, insisto, a tratar de hacer repartición de tierras, eliminar los latifundios, reparto de grano a los pobres, etcétera, ¿no? Bueno, va a fracasar esta empresa. En realidad, digamos, habría que considerarla un paso hacia su radicalización. ¿Qué implicó su radicalización? Bueno,
Va en ese periodo, justo en Pérgamo, va a suceder que tras la muerte de uno de sus reyes, Eumenes II o segundo, la localidad va a ser entregada a Roma como en una especie de testamento, ¿no? Una especie de entrega testamentaria. Voy a decir, bueno, pues Roma es el poder imperante, dominante, el que más tiene oportunidades de generar condiciones apropiadas, entonces en testamento se le entrega, y uno de esos hijos, sí, se dice que era ilegítimo, ¿sí? Aristónico, lo conocemos como Aristónico, tras la muerte de Eumenes, pues va a tratar de recuperar este territorio y va a negarse a entregarlo a Roma. Ahora, ¿qué es lo significativo de todo esto? Bueno, uno podría pensar, pues solamente quería ser gobernante, ¿no? Quería el hueso y ya. Lo interesante de todo esto es que Aristónico no trabajó desde esta, digamos, desde pues desde la aristocracia, pues. No trabajó mediante la legalidad, no trabajó, digamos, aliándose con Roma y diciendo, bueno, dame a mí un lugar destacado en la gobernatura. Lo que hizo fue desarrollar con Blosio de Cumas una revuelta a gran escala, una revuelta de esclavos y campesinos, una revuelta de trabajadores manuales contra Roma. Y esta revuelta, que muchos señalan más bien como una revolución fallida, pero una revolución, eh, y que cuenta con Blosio de Cumas como ideólogo. Nótese el dato que les mencionaba hace un rato. Prometieron fundar Heliópolis, y así es literal. Heliópolis, la ciudad del sol. Acuérdense que hay una utopía que se llama así, de Campanella, la ciudad del sol, donde todos serían libres e iguales. Esto es lo que prometieron fundar, ¿sí? Y bueno, entonces a esta revuelta, ¿sí? Se une Blosio de Cumas, sirve como ideólogo, ¿sí? Y entonces esto lo coloca en las antípodas, ya no solo bueno, del reformismo también, pero lo coloca en las antípodas de esta facción estoica que yo he señalado como propia de Panecio de Rodas y que se difundió sobre todo entre los aristócratas, ¿sí? Desde luego van a perder la guerra contra Roma. ¿Quién podía sostener una guerra contra Roma? Bueno, van a perder esta guerra, van a ser muchos de ellos perseguidos, asesinados. Blosio se va a suicidar, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo de un estoico importante y de primer orden, que no obstante no está recogido entre los fragmentos de los estoicos, como sí lo están otros discípulos de Antípatro de Tarso, ¿no? De los que solo existen dos fragmentos, de Blosio existen más, pero bueno, no están recogidos en la edición clásica, en los Stoicorum, Veterum Fragmenta. A quien le interese la figura de Blosio puede consultar Vidas Paralelas de Plutarco, y algunas notas de Cicerón, que lo maltrata bastante, lo considera un enemigo de la República. También a los hermanos Graco lo considera enemigos de la República, aunque en Roma después justo va a ser un salvavidas la reforma agraria. Es decir, la propuesta de los Gracos en realidad era necesaria, solo que en su momento los vieron como destructores de la República. Bueno, entonces tenemos estas dos facciones estoicas, tenemos la generación de este pensamiento estoico enfrentado, y tenemos que casualmente estas dos facciones estoicas están vinculadas de cierta manera a cómo miraban el cinismo. Aunque no podemos tener idea, no sabemos cómo es que Blosio abordaba la cuestión del cinismo, sí que sabemos que en su vinculación con esclavos y trabajadores no tuvo, digamos, ningún reparo en presentarse como lo hiciera Zenón en su primer momento, o Crisipo, Cleantes, o estoicos como Apolodoro, ya un poco más tardíos. Esta es, digamos, la visión general que podemos tener de estas facciones estoicas,
y que a mí me parece importante recuperar, ¿sí? Desde luego por lo que he venido mencionando todo este tiempo, que pues finalmente se trata de pues posicionamientos que independientemente de la historia, porque yo no, no, no creo tampoco en que haya una especie de objetividad absoluta dentro de la historia, sino que me interesan sobre todo a mí y esperaría que ustedes pudieran lograr ver eso. Sobre todo me interesan por las implicaciones políticas que tiene para nosotros en este momento en el cual defender un estoicismo, les iba a traer la imagen de ciertas ideas que se manejan a nivel muy popular sobre el estoicismo, era una copia ahí de Facebook, pero pues dije, bueno, tampoco quiero poner en evidencia a nadie, pero me sorprendía que era una persona que decía, ponía el ejemplo, ¿no? Alguien a quien han masacrado a toda su familia, están violando a su mujer enfrente de él y ha perdido todas sus cosas. Y así empezaba a decir bueno, un montón de cosas, ¿no? No sé tanto, ¿no? Y decía, ¿qué hace el estoico? El estoico debe conservar ante todo su fortaleza espiritual y contestar, bueno, pues todo esto me es ajeno, ¿no? Y entonces, pues yo dije, bueno, hagamos una traducción. Feminicidios, muertes, desapariciones, empobrecimiento, la fila creciente del desempleo, y hagamos cosas estoicas como les gusta a estos que se dicen estoicos, ¿no? Pues todo eso me es ajeno, no pasa nada. En verdad, y esa pregunta me gustaría incluso que fuera abierta para ustedes, ¿no? Aquí me hacen preguntas a mí, pero eh, no recuerdo haberles hecho una yo. ¿Estaríamos dispuestos a una vida así, en la cual pues podemos ir por la vida siendo indiferentistas frente a lo que pasa y querríamos una vida así? Bueno, cada uno supongo que puede tomar postura frente a ello, pero yo no. Por eso es que presento este tipo de temas estoicos, ¿sí? Quisiera cerrar tan solo con presentarles algunas citas e imágenes de cómo se ha generado justo este debate y que yo insisto tiene implicaciones políticas fuertes para nuestro tiempo y nuestro momento, que no son, digamos, yo se las voy a presentar como, desde luego, desde la parte teórica, son citas de obras, pero seguro ustedes lo sabrán, seguro ustedes lo alcanzan a ver, las implicaciones, por muy teórico y que sea la cuestión, las implicaciones políticas son muy serias y están muy presentes, ¿sí? Están presentes porque sí las vivimos, sí que las vivimos. La primera es esta. A ver, ¿dónde está? Ahí está, sí, esta. Esta es de Puente Ojea, el autor que les mencionaba en la sesión pasada, ¿sí? Y está hablando de algunos estoicos reformadores, ahí menciona a Blosio de Cumas y a Esfero, ¿sí? Dice, bueno, este hecho de que hubiera estoicos, dice, sensibles a la problemática social, que intentaron proyectar la ética estoica y fundamentar movimientos de reforma, este hecho no va a desvirtuar el sentido esencialmente evasivo y en definitiva conservador del orden vigente que caracteriza el núcleo esencial de la mente estoica original. Es decir, según este autor, aunque haya estoicos sensibles a los problemas sociales, el núcleo fundamental del estoicismo es conservador y evasivo. Este es, insisto, un autor muy duro contra los estoicos de la antigüedad y sobre todo lo proyecta sobre el estoicismo antiguo, el estoicismo de Zenón. Es un autor marxista, desde luego, pero yo insisto, por muy crítico que sea de los estoicos, vale la pena tomarlo en cuenta muy en serio porque es algo que no podemos obviar en nuestro tiempo. Esta es otra cita del mismo autor. Y bueno, pues me voy a permitir leerla, ¿sí? Dice, por ello, la revuelta o rebelión
o bien era manipulada por caudillos políticos de circunstancia que raras veces perseguían auténticos objetivos de reforma social, o bien se convertía en explotación anárquica de acento libertario y utópico. Ahí le está tirando a los anarquistas que definen al estoicismo, ¿no? En esta perspectiva, no solo la cosmópolis estoica podía servir de modelo para ilusiones de tonalidad milenarista, sino que arbitristas como Evemero y Jámbulo componen modelos utópicos localizados en supuestas islas del Océano Índico. En el estado solar de Jámbulo, del siglo III, se propone un modelo comunista radical destinado a abolir la lucha de clases. Y va a mencionar también a Pérgamo, a Blosio de Cumas. Dice, la sublevación de Pérgamo, acaudillada por Aristónico en el 132 y seguida por el estoico Blosio, se inspiró probablemente en la utopía comunista de Jámbulo. Entonces, nótese cómo los propios, incluso en este caso, que es un autor francamente adverso a los estoicos, van a reconocer que el estoicismo logró inspirar a estas cuestiones literarias, utópicas y de ideario social, como en el caso de Jámbulo, y ciertas revueltas, aquí le llama sublevación, ¿no?, de esclavos, en el caso de Blosio de Cumas, ¿no? Bueno, frente a esta visión del estoicismo sumamente crítica, tenemos otras más optimistas. Yo preferí no traer las más optimistas, que más bien pertenecen a sectores como el anarquismo, pero está esta de estos autores, Paul Petit y André Larón, ¿sí? Y bueno, ahí está. Incluso hablan de un fermento revolucionario, ¿sí?, del estoicismo, dice, al servicio de las aspiraciones proletarias. Y va a ser el elemento característico de ciertos movimientos abortados, ¿sí?, que volveremos a encontrar en otros lugares, en Pérgamo con Aristónico y con la enigmática ciudad de los esclavos. Se refiere desde luego a la ciudad del sol, ¿sí? E incluso dice en Ática y Sicilia cuando tuvieron lugar en ellas las revoluciones de esclavos. Y en adelante va a decir, y esta es una visión pues bastante bonita del estoicismo, va a decir, idealista e intransigente, igualitario y cosmopolita, severo para con los ricos y preocupado por hacer justicia al pobre y al oprimido. El estoicismo inspiró a reformadores como Cleómenes en Esparta, esto desde tiempos de Zenón, y Tiberio Graco, y revolucionarios como Aristónico, ¿sí?, y pues quizá algunos otros dentro de las rebeliones de esclavos que se sucedieron entre el 135 y 130, ¿sí? Dice aquí en Atenas, Sicilia y Delos. Y nótese lo que dice, cita otro autor, desde luego dice, este socialismo estoico encarna bastante bien las tendencias profundas de la doctrina, una mística ampliada a la escala del cosmos y una moral pragmática. Bueno, esta es básicamente la visión entre la cual se debaten autores, historiadores del estoicismo modernos, ¿sí?, sin que sea menester elegir ninguna de ellas. Me parece que pragmáticamente al menos la segunda tiene posibilidades para la vida, ¿no? Es la visión del estoicismo que yo he procurado sostener y es, digamos, a la que he dedicado esfuerzos, sobre todo en cuestiones de moral, porque pues si vamos al pensamiento político estoico, pareciera que pueden desligarlo de la moral estoica. Esto que les mencionaba, por ejemplo, sobre el deber, es propiamente del pensamiento ético estoico, y tratar de extraer cómo el deber en realidad podría ser traducido, y esta es propuesta de Mariano Nava, por acciones apropiadas según la naturaleza, ¿no?, y estar continuamente haciendo estos ajustes. Acuérdense que les mencionaba la autarquía, ¿no? La autarquía como autonomía moral frente a el autarcos de otro periodo previo al estoicismo que hablaba del que es independiente económicamente,
¿no? Entonces, hacer continuamente este tipo de acercamientos, aproximaciones y lecturas permite evidenciar un estoicismo oculto para nosotros en muchos sentidos, un cinismo también hasta cierto punto oculto, porque pareciera que preferimos un Diógenes que es muy gracioso, pero muy poco cuestionador. Entonces, esa es la idea general de estos cursos. Esta es ya la cuarta y última sesión y que pues en general yo espero haber podido al menos pues llevarles a cuestionar la visión ordinaria de estas dos escuelas, pues porque finalmente se trata de escuelas que sí que tuvieron implicaciones políticas en la antigüedad y que hoy pues están ausentes incluso dentro de los historiadores de la filosofía y del modo en que se enseña la filosofía, al menos como yo la he vivido, ¿no? Yo llevé clases distintas con distintos profesores y pues les interesa solo la parte teórica del estoicismo, como si pudiéramos aislarla tanto del entorno en el que se desarrolló, sumamente contracultural, sino además incluso fuera de un posicionamiento político, como si no tuviera implicaciones políticas. Y un estoicismo de la evasión sí que las tiene, ¿sí? Yo con esto cerraría. Me voy a permitir proyectarles esta imagen del principio porque me voy a hacer autopromoción, una disculpa por esto, este, pero, pero yo vivo de esto, ¿no? Entonces no hay, no hay tampoco mucha vergüenza en ello, ¿no? Este taller yo lo ofrezco, inicia el siguiente bueno, el próximo 4 de diciembre, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, por favor, pueden comunicarse a mi correo. Ahorita lo anoto en el chat. Y por mí, en cuanto a la cuestión de las utopías, lo consideraría cerrado y escucharía desde luego sus preguntas. Les agradezco mucho haber estado acá. Ha sido para mí una muy grata experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, de veras, por compartir, ¿no? Con nosotros y, o sea, con el seminario y con los que asisten al seminario, pues esta aproximación, ¿no? A otros derroteros también del pensamiento metafísico, ¿no? O sea, creo que una cosa en la que insististe constantemente fue cómo, digo, al menos señalaste, ¿no? La posibilidad de poder profundizar en las concepciones cosmológicas que hay detrás de estas posturas y que bueno, naturalmente tienen implicaciones radicalmente ontológicas o metafísicas cuando se trata, por ejemplo, de esta postura que tú quieres enfatizar en torno a vivir conforme a la fisis, ¿no? O sea, es justamente un problema que no puede ser resuelto sino preguntándonos qué es esa fisis en cuanto tal, ¿no? Y que también se tendría que preguntar justamente cómo uno se desvía de la fisis y este tipo de cosas, ¿no? También una pregunta metafísica, ¿por qué es y cómo es el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, Roberto, de veras creo que nos has nutrido mucho. Hay mucha gente que yo lo puedo decir abiertamente, ¿no? Que no teníamos la familiaridad con esta problemática, ¿no? Porque siempre nos quedamos en los grandes nombres y no exploramos estos diversos caminos del filosofar, ¿no? Entonces, gracias Roberto por contribuir en este sentido. Y pues ya tenemos por ahí alguna mano levantada, ¿no? En este caso Steven, y pues adelante Steven, lo que quieras proponer para abrir el diálogo con todos. Muchas gracias, Luis Fernando. Roberto, a ti también gracias nuevamente por estas semanas en que nos has compartido tus indagaciones y tu experticia en estas escuelas filosóficas que, como bien dice Luis Fernando, a veces no son tenidas en cuenta, porque pensamos que la filosofía antigua es Platón y Aristóteles y se acabó. Entonces, esto es muy interesante, por cierto, y nos lleva a pensar y trae muchas cosas que en la actualidad hasta son aplicables, ¿no? Roberto, mi pregunta va por una cuestión que uno regularmente en las historias de la filosofía, y voy a ser muy duro con esto, y por culpa de las historias de la filosofía,
recuerdo mucho los textos que leí de Historia de la Filosofía de Frederick Copleston y también la Historia de la Filosofía de Nicolás Sabañano, precisamente hablando sobre estos temas. Y ellos, al menos estos dos autores que menciono, incluyen dentro de la filosofía a estas escuelas helenísticas, si las quisiéramos llamar en esos términos, enfocadas en una preocupación más por lo individual, ¿sí? Que por lo político, más bien de relación con los otros, ¿no? Y digo esto porque cuando usted nos hizo claridad sobre las dos facciones que existen en el estoicismo, y cito las que tú referiste, por ejemplo, la facción de los que se tornan legitimadores de la clase dominante, es decir, de la clase política, de la clase de los gobernantes, ¿sí? Y también la otra facción de los deslegitimadores de esa clase dominante, esa clase política, me hizo pensar en esto. ¿Qué tanto de apoliticidad, es decir, de completa ruptura con lo político existe en estas escuelas de pensamiento, ¿cierto? Y quizás, esto sea precisamente por lo que mencionaba al principio, que es más bien la perspectiva que nos han ofrecido las historias de la filosofía en torno a estas escuelas de pensamiento helenístico, ¿no? Pero para ti, realmente este sería como la causa por la cual llegamos a pensar y por la cual los intérpretes nos llegan a decir que realmente los filósofos del periodo helenístico se dedican a un asunto más del individuo que por lo político, o pueden existir otras causas que nos lleven a pensar eso. Eso es mi pregunta, Roberto. Gracias. Adelante, Roberto, por favor. Claro, muchas gracias por sus comentarios también. Muchas gracias, Luis y Steven. Sí, y de hecho esta preocupación de Steven ha venido como atravesando varias partes del curso, ¿no? Recuerdo que con él, y gracias a su aclaración respecto a los epicúreos, ¿no? Que también los leemos muy así, como con un individualismo radical y como con muy poca presencia política y muy poco interés por las cuestiones y las problemáticas sociales, ¿no? Él venía cuestionando esto desde antes. Y sí, su aporte de la vez pasada me llevó a pensar muy en serio en cómo en efecto el epicureísmo no es solo un apoliticismo a ultranza. Ahora bien, respecto de lo individual, ¿no? En realidad lo suelen leer como propuestas de salvación individual. Yo creo que en parte lo que está, o la causa de ello, desde luego, y estamos en un seminario justo de ontología y metafísica, yo creo que una de esas razones, de las razones de fondo, es que, al menos en el caso de los estoicos, sí defendieron una ontología de los individuales, no para considerar que el individuo es como el centro último de todas las cosas, o no para aislarse de la comunidad, sino mucho más en términos de, pues fue una especie de respuesta a ciertos otros postulados universalistas, ¿no? El hecho de que los estoicos defendieran una ontología de los individuales respondía a la concepción platónica de las ideas, frente a una especie de modelo frente al cual todas las demás cosas son copias. Pues bueno, los estoicos decían, no, pues ese modelo ni existe ni es necesario porque cada cosa, decían, tiene en sí mismo su principio que la hace única e irrepetible. Entonces, este es un posicionamiento que los coloca frente a otras propuestas filosóficas. Yo creo que esa sería una de las posibles razones por las cuales se lee a estas escuelas así, porque sí es claro que están defendiendo cierto individualismo ontológico que los lleva, por ejemplo, a la cuestión del alma, ¿no?
bueno, el alma muere o desaparece o se desintegra tras la muerte, se va disgregando, no se conserva hacia otros mundos posibles, etcétera. Y esto pues tiene que ver con que finalmente somos como individuos circunscritos pues a cierta temporalidad y por lo tanto, si vas a ser feliz, pues tiene que ser aquí y ahora, ¿no? No tienes otro momento. Es significativo que los cristianos, a los apologistas cristianos, y eso tiene que ver incluso con la visión que tenemos hoy del estoicismo, recuperaron al estoicismo sobre todo para igualarlo a los mártires. Entonces decían, otros filósofos han padecido el suplicio también por sus ideas, ¿no? Entre ellos están los estoicos. Pero bueno, eso, digamos, es solo una lectura del estoicismo, que, insisto, se proyectó hasta nuestro tiempo, pero esa visión, digamos, otra vez como de una especie de salvación individual, está ahí muy metida en esta cuestión, pues, de una escuela que va a defender un posicionamiento cosmológico de los individuos, primero, y creo que también tiene que ver con que el propio posicionamiento político estoico le apuesta al individuo y no porque crea que podemos, digamos, salvarnos individualmente, ¿no? Sino porque considera que la única vía para que todos estén bien es que cada uno, desde su propia autonomía y su consideración del otro en sus autonomías, haga posible estas realidades. ¿Sí? Así como estos de la utopía antisténica, ¿no? Antístenes que habla de los cíclopes como pues aquellos que tienen tan buenas costumbres y tan elevado sentido de la justicia que pueden prescindir de los otros. Es decir, pueden prescindir de cuidarse incluso de los otros. No hay un momento en el cual haya que cuidarse del otro o haya que cuidar al otro porque su autonomía es capaz de eh, dar la cara por su propia justicia. Entonces, supongo que esto ayuda mucho a esta visión individualista, ¿sí? Que cuando vemos este tipo de términos como la coinonía, ¿no? La comunidad, que los estoicos cambian el término aristotélico, dicen no somos un son politicón, sino un son koinonikon, un animal comunitario, pues ya podemos ver esos matices, ¿no? Y yo pensaría que incluso eso tiene que ver porque el resurgimiento del estoicismo, pues se da a partir de ¿qué? Del siglo XVIII. El resurgimiento de estoicos, epicúreos, escépticos, se va a dar hasta entonces, cínicos también, y a partir de entonces, y creo que también tiene que ver con el nacimiento de las modernas democracias. Porque acuérdense que las modernas democracias, pues le apuntan a un individualismo radical, pero le dan la imagen de un qué, de una comunidad que avanza incluso por mayorías, ¿no? Es decir, esta cuestión de los mayoriteos, esta cuestión de la voluntad del pueblo, tiene este sentido siempre. Entonces, una visión que te diga, pues no es por esta vía política, democrática, en la cual sobre todo es una democracia representativa, en la cual hay elecciones y en la cual, digamos, hay mucho más que decisiones que tomar, digamos, por mayoría que por consenso, pues evidentemente no les sirve una política como la estoica, que le apuesta no al mayoriteo, no le apuesta a la reforma, no le apuesta a un programa político, le apuesta a un programa moral y en ese programa moral, pues claramente quien se perfila es el individuo. Entonces yo pensaría que incluso las democracias tienen mucho que ver el nacimiento de las democracias y el perfil democrático, ¿no? La idea de que la democracia es el mejor modo de organizarse social y políticamente, y desde luego sus implicaciones políticas. Esto que no se cuestiona en la modernidad, parece que la democracia es intocable, ¿no? Yo les recomendaría los textos contra la democracia que se han escrito pues desde diversos ángulos, pero
pues al menos cuestionan la cuestión esta de que la democracia tal como la conocemos es puramente representativa y en ese sentido, pues mayoritista, ¿no? Entonces, creo que justo esa es una de las, creo yo, que podría ser una de las razones por las cuales la modernidad no gusta de este tipo de pensamiento o gusta de ellos solamente cuando lo pueden integrar a su esquema habitual, ¿no? Cuando reproduce los usos y costumbres, por eso hay tanto emprendedurismo, pues porque el estoicismo ahora se utiliza para competencia, para autoayudas en este sentido, para, digamos, pues para una modalidad empresarial de la producción. Para eso se utiliza, por eso el cinismo todavía no sirve, por eso conviene tenerlo como los chistosos, porque cuando sirva para producir y sea cooptable, entonces se pondrá de moda el cinismo en otro sentido, ¿no? Y quizá ya lo es, la edición de libros también es redituable, ¿no? Y ya hay varios textos de cínicos. Pero bueno, yo pensaría que esa es una de las razones por las cuales se ha tejido una concepción del estoico así, en su modo más individualista, que incluso en el Renacimiento no está presente, se recuperan a los estoicos y no se les achaca un individualismo radical. Es la modernidad la que hace eso, ¿no? Yo pensaría que esas son algunas de las causas, estimado Steven. Bien, Steven, no sé si quieras agregar algo más o si pues alguien más que quiera compartir o Sí, preguntar algo. Sí, Steven, adelante. Luis Fernando, una cosa chiquita y con respecto al comentario que acaba de hacer Roberto. Sí, eh, bueno, eso es un asunto de la modernidad, como tú dices, ¿cierto? Pero a mí me parece que en términos de hermenéutica, y ahorita que en mi pregunta, mientras te hacía la pregunta, ahora hablaba de la culpa que debíamos de pronto achacarle a la historia de la filosofía propiamente hablando, o de aquellos que hacen historia de la filosofía, ¿no? Eh, Me hace pensar en dos autores, en dos autores de este tiempo, como fueron por una parte Plutarco y por otra parte Cicerón. ¿Qué pasa? Que el que dice actualmente ser lector de estos pensadores, tanto de las escuelas socráticas menores como las llaman, entre las que están los cínicos, como de las escuelas helenísticas, estoicismo y epicureísmo, los que dicen ser lectores de estas escuelas se leyeron fue a Plutarco o a Cicerón, y pare de contar. Cuando uno ve y detalla con juicio las cosas que hay detrás de los comentarios tanto de Cicerón como Plutarco, uno dice, bueno, y sobre todo cuando uno coteja estas apreciaciones con las fuentes mismas. Por eso yo insisto mucho en hay que volver a las fuentes, hay que volver al autor original, porque es que Cicerón tiene una forma de pensar y él necesita cuadrarlo todo para perfilar su filosofía, lo mismo que Plutarco, que es un neto platónico. Obviamente va en contra de todas estas perspectivas, sobre todo del periodo helenístico. Eso era todo lo que quería decir, Roberto. Muchas gracias. Y muchas gracias, Luis Fernando, por el espacio. no, hombre, al contrario, por llenar el espacio, que es igual de importante que el espacio. Roberto, le damos la palabra a Jaime. Jaime, por favor. Gracias, Roberto, con mucho gusto de conocerte por medio de este seminario Sion. Me ubicaste mucho yo estoy estudiando la carrera de filosofía como segunda carrera. Vamos ya casi en el sexto semestre y son temas que no se tocan. En primer término, pues te agradezco y te felicito por esta impartición que diste en mi persona de manera exclusiva y en todos, ¿no? En general. Dentro de los temas que tocaste, que son muy amplios, yo me quedo con uno de ellos en cuanto a que el estoicismo y el cinismo pues son una cuestión práctica, ética, es algo fundamental, es la vía
la vida diaria, lo que tenemos enfrente, ¿no? Y hasta el día de hoy en el que nos das cuenta de las dos grandes corrientes con las que el cinismo y el estoicismo se presenta. Antes de iniciar tu ponencia, yo tuve que salir a trabajar, pero rápidamente para no perderme esta última, y me encontré en la Alameda, en los juzgados familiares, que se está llevando a cabo la recolecta de firmas con motivo de la próxima consulta de Morena. Y uno de los principales temas del actual presidente es, primero, los pobres. Entonces, con esto que tú inicias, con lo que yo hice, con lo que hoy estás por terminar, pues veo que esta parte de primero los pobres, esta postura que incluso tomas tú al final, que también se me hace muy, muy afortunada de tu parte, al decir que tú tomas esta postura de el estoicismo práctico, tanto en político como en local, que nos dejas incluso esa semilla sembrada para ver qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Además de recurrir a todos los autores. ¿Qué vamos a hacer ahora? En parte de tu ponencia de hoy nos dijiste. El estoicismo no ha terminado, a pesar de haber transcurrido desde el siglo III hasta nuestro momento histórico, sigue ahí. Salimos a la calle y ahí lo vemos, ahí lo encontramos en posturas diversas. Quizás no seamos nosotros parte de ir a practicarlo en la política social, quizás sí en el medio local, aquí cerca de donde te mueves, en tu ámbito cultural, pero está ahí, ¿no? Está ahí, lo vemos ahí, yo lo vi hoy, primero los pobres, quizás sea postura del titular del Ejecutivo Federal actual. Yo creo que es voltear, ver fuera de la escuela, ver fuera del aula, ver fuera de la universidad, qué pasa con estas corrientes y lo vamos a encontrar seguramente, Roberto, y nuestra postura ya será como tú lo dices o lo dijiste, ¿no? De la manera individual en que cada uno de nosotros lo enfrentemos y de estas dos posturas, ver cuál vamos a tomar. Más que pregunta, es un comentario que me nace hacer, Roberto. Trataré de seguirte en los próximos cursos y te expreso mi gratitud por esta postura que hasta el día de hoy tuviste en tus exposiciones. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti y a ustedes, Jaime. Sí, yo creo que esa era un poco la idea. Un poco era como soltarlo. Yo a veces le llamo detonaciones, ¿no? Soltarlo y ver qué pasa, ¿no? No podemos pretender dirigir hacia dónde se mueve y desde dónde lo recibe y cómo cada persona, pero a mí me parece importante justo esto, que una vez lanzado la cuestión, abierta la cuestión, se empiecen a generar discusiones en torno a ello, en torno a este posicionamiento, ¿no? Que, pues insisto, los estoicos han tenido que lidiar con él desde la antigüedad, ¿sí? Y que pues hoy mismo es menester tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Desde luego no creo que lo vieran, digamos, como podríamos verlo en la modernidad, ¿no? Con este lema que tú recuerdas del poder en turno, especialmente porque pues sería difícil, digamos, que un estoico lo dijera, al menos desde esa postura, digamos, desde un sector privilegiado, ¿no? Desde una clase alta sería raro que un estoico lo hiciera, aunque parece que hubo algún estoico que lo intentara, ahí en Esparta, ¿sí? Esfero, pero bueno, vale mucho la pena que empecemos a cuestionar estas visiones estoicas y bueno, capaz que encontramos que, bueno, eso lo digo como algo que siento yo mucho, ¿no? Que yo lo vivo así. Quizás nos encontremos que nos da oportunidades de cambio, ¿no? De cambio hacia mejor, hacia una mejor comunidad, un modo mejor de estar.
Entonces, pues bueno, muchas gracias por habernos seguido hasta acá. Y claro, a mí me encantaría mantener ese contacto y ese intercambio de ideas, de compartir ciertas nociones. Y pues bueno, yo es la fecha en la que sigo en formación, yo sigo leyendo, instruyéndome. Si les interesa, en realidad esta idea de que había que lanzar detonaciones y ver cómo se mueven, también la maneja un autor, pero respecto de Zenón. Se los voy a colocar aquí en el chat porque es bastante interesante. El autor se llama Erskine, me parece que es así, y su texto se llama The Hellenistic Stoa. Creo que se escribe así. Está en inglés, pero bueno, es bastante bueno. Es sobre todo sobre pensamiento político estoico. Y él justo va a señalar a Zenón como quizá la causa indirecta de las distintas facciones estoicas. Pues porque cuando dice este autor que cuando Zenón lanza su república, la lanza pues como eso, como un elemento muy radical, pero Zenón no hace intento alguno de reforma, ¿no? Y Zenón no hace ningún intento pues de llevarla a cabo, entonces le deja a sus sucesores una tarea un poco complicada, ¿no? ¿Cómo hacer eso sin el poder político? ¿Cómo hacer eso sin la búsqueda de una reforma política? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo realizar esa república, ¿no? Entonces, él, digamos, culpabiliza a Zenón de esto. Vale mucho la pena ese texto. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Roberto. Gracias, Jaime, Roberto. Por acá te ponen una pregunta en el chat, Roberto. Una pregunta de carácter retórico. Dice, hablando del alma, desde una perspectiva filosófica, ¿usted cómo concibe el proceso por el que ésta se somete tras la muerte física de su entidad portadora? ¿Cuál es su opinión acerca de la visión que tenía acerca del alma Baruch Spinoza y la de los filósofos creacionistas? Y si se identifica usted con alguna de estas corrientes de pensamiento, ¿tiene usted una visión totalmente radical al respecto? Y te agradece de antemano la respuesta, Roberto. Muchas gracias. Sí, yo al respecto no sostengo ninguna creencia del alma, así en términos como realistas. No, yo en ese sentido es una postura afín, desde luego, al estoicismo antiguo y quizá también al epicureísmo, ¿no? No reduzco la vida a la pura mecánica, desde luego, pero no concibo ninguna entidad ocupando el cuerpo, ni concibo ninguna entidad pues que se separe del cuerpo, que digamos que sea incorpórea o que sea eterna o que muera con el cuerpo. No, no lo considero por esta vía, de ninguna manera. Aunque, para ser honesto, y es una pregunta muy interesante porque son el tipo de preguntas que no suelo hacerme. Entonces, francamente, no estoy seguro de cómo contestar. Digamos, cuando me preguntan, por ejemplo, sobre si creo en el Dios de los estoicos, que es, digamos, la identificación completa con el universo y sus procesos, pues puedo contestar que sí, que creo en un universo ordenado, ¿no? Pero que se manifiesta en sus propios procesos, ¿no? Igualmente, la vida lo considero así, en los propios procesos del animal, en la ontogenia completa del animal, es decir, el transcurso que va de su nacimiento a su muerte, en su proceso homeostático, ¿sí? En su proceso autopoético de continua generación de su propio ser. Bueno, yo lo considero así y no manejo ninguna idea especial sobre la muerte. En cuanto a Spinoza y la de los filósofos creacionistas, supongo que no los están poniendo en el mismo saco, quiero creer eso, pero en cualquier caso,
La verdad es que no recuerdo la visión de Spinoza, si tiene una visión del alma como entidad, digamos, trascendente, abstracta o algo así, yo no lo recuerdo. En cuanto a los filósofos creacionistas, supongo que se refiere a los cristianos, ¿no? Y en cuanto a los cristianos, o bueno, no sé si cabría poner en el mismo saco a todos los creacionistas, pero pienso en los cristianos. Mi opinión respecto a ello, mm, bueno, yo no concibo el alma como una entidad separada. Es quizá lo más que pueda decir, no puedo decir otra cosa como que estén bien, mal, cuerdos o locos, ¿no? Eso no, quizá no me compete. Digamos, y bueno, es mera opinión, yo no, y no tengo problemas con ellos en realidad. No Si sé me si por ahí, identifico, no, pero que si te identificabas con alguna de estas posturas, ¿no? mm, Faltaba todavía eso. con alguna de estas posturas, pues miren, yo me identifico con el posicionamiento estoico, fundamental, pero porque yo lo vivía así desde antes de conocer a los estoicos. O sea, yo desde muy tempranamente tuve como muy claras nociones sobre continuidad de todas las cosas y todos los procesos, desde que me puedo recordar que pensaba cosas, yo pensaba como en series de campos. Entonces, bueno, hoy le llamo así. Entonces, cuando conocí el estoicismo, pues me hizo muchísimo sentido su cosmología en este sentido, ¿no? La identidad completa del alma con lo corpóreo, y entonces tras la separación del cuerpo, decían los estoicos que puede permanecer un tiempo hasta disgregarse, ¿no? Esto tiene una razón de ser cosmológica. Para ellos, cuando el alma es virtuosa, se fortalece, se tonifica, y al fortalecerse, pues es difícil disgregarla. Pero es una razón cosmológica, lo que no es teológica. Esta idea de que el alma permanece tras la muerte temporalmente, dicen los estoicos, es una noción cosmológica, no es teológica, no es de otro orden. Pues bueno, es básicamente con lo que yo me, me identifico, ¿sí? En que, insisto, en lo personal no suelo pensarlo mucho, ¿no? La cuestión de estas realidades y si tienen o no existencia, me contento con una categoría estoica. Ellos tratan de superar el dualismo aristotélico, porque Platón no necesariamente habla de la materia, sino del receptáculo, ¿no? Que Aristóteles parece haber identificado a la jora con la materia, a partir incluso de una analogía de Platón, ¿no? Que habla de la madera y el ¿cómo se llama? El artesano o no sé, el que trabaja con la madera, ¿no? Bueno, superan ese dualismo, Dios-materia o cuerpo-alma, ¿no? Con el de cuerpo, dicen los estoicos, la Dios-materia se supera en una concepción del cuerpo, el cuerpo como una unidad indisoluble, justo de Dios y la materia, ¿no? Entonces, más o menos es así como yo suelo pensar el cuerpo, ¿no? O más bien el alma y el cuerpo, prefiero el término vida, ¿no? El viviente, más que el cuerpo ocupado por un alma, etcétera, ¿no? Entonces, también cesa el viviente, desde luego, como es natural para el viviente. Gracias. Buenísimo, Roberto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer de la exposición, y si no, pues yo quisiera preguntarte si algo que me quedé pensando justamente lo que hay detrás, ¿no? De esta disputa intestina, ¿no? Que señalabas en las, digamos, cómo presiente el estoico su pertenencia a la historia, ¿no? A qué tradición pertenece y por lo mismo qué preceptos sigue, que es muy interesante porque parece ser pues ya una cuestión de que es importante no venir de cualquier lado, ¿no? Sino que, digamos, ser continuador o una persona desafiante o un pensador desafiante de una tradición. Y
o sea, parece ser, ¿no? Que hay una, o sea, me gustó mucho esta alternativa que pusiste, ¿no? Es la disputa entre el ser humano como zoon politicón o como zoon coinicón, dijiste, ¿no? Ajá, Oinonicón, sí. O coinonicón, exactamente. Bien, entonces, parece ser que desde la perspectiva del zoon coinonicón, lo político es una suerte de alejamiento de la naturaleza, ¿no? O sea, pareciera que es eso, ¿no? Y la pregunta es, o sea, si lo vemos en términos del desarrollo histórico efectivo, ¿no? Pues lo que ha dominado es la perspectiva que podríamos decir desde esta perspectiva del zoico y nonicón, pues es alejada de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto? O sea, ¿cómo damos cuenta de este proceso histórico? ¿No? O sea, podemos pensar que estamos en un continuo alejamiento de la naturaleza, ¿no? O un continuo alejamiento o encubrimiento de ese ser, ¿no? Que está ahí. O sí se entiende esta pregunta. Lo pregunto desde la dimensión histórica que tú mismo señalaste hoy, ¿no? En el planteamiento que hiciste. Espero ser claro con la pregunta, Roberto. No sé si... ¿sí? Sí, desde luego, muy claro y súper buena pregunta, ¿sí? Podría meter en un atolladero a más de uno, creo. En realidad, yo creo que valdría la pena hacer una revisión de la cuestión, porque en efecto, pues cuando leemos la historia, pues básicamente leemos la historia de los estados, ¿no? Cuando vamos a la historia, especialmente la historia, bueno, no, o sí, la historia moderna en realidad es una historia de cómo apuntalar la democracia, ¿no? Nos lo venden como un estadio progresivo en el cual, como en la historia de México, por ejemplo, ¿no? Vino la independencia, vino la revolución, vinieron ciertos procesos y llegamos a la democracia. Entonces, lo único que hace falta para abordar, digamos, una política partidista es lo único que hace falta es hacer unos pequeños ajustes, porque ya llegamos por fin a la democracia, ya no hay esclavitud, no, entonces venimos con esta idea progresista. ¿Y quién puede hacer esos pequeños ajustes? Pues los partidos políticos, ¿no? Por eso se presentan estas ideas como de revoluciones sin violencia, ¿no? Estas ideas pues que se pusieron en boga, sobre todo en este último mandatario, ¿no? Que pues va a defender cierta idea de una transformación sin caídos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al abordar la historia siempre desde esa perspectiva como una historia de los estados, nos perdemos de lo más interesante, que son las comunidades. ¿Dónde están siquiera es posible la historia de las comunidades, la historia de los pueblos, la historia de las individualidades? Porque mi abuela narraba, por ejemplo, que en su pueblo, mi familia es venida de Querétaro. Mi familia sí llegó aquí a la ciudad, sí llegaron como paracaidistas, sí se dedicaron a la limpieza doméstica en casa, es decir, sí, mi familia sí venimos desde el sector empobrecido. Yo lo mencionaba al principio creo, en este espacio. Yo soy el primero en la familia que llega a la universidad, ¿no? Lo cual no es cualquier cosa para una familia empobrecida. Entonces, cuando mi abuela me hablaba de la revolución y de cómo se la contaban sus tíos, abuelos y demás, ¿no? Pues nos hablaba de que cuando llegaban los revolucionarios ellos tenían que esconder a las mujeres porque se las robaban, las violaban, se las llevaban, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no lo encontramos en los libros de historia de la Revolución Mexicana, ¿no? Lo que encontramos son adelitas y gente en trenes y siempre ganando, ¿no? Entonces, pues la historia de los estados es una ficción y una historia de las comunidades y de las individualidades es prácticamente imposible. Creo que por eso creemos que ha triunfado esta perspectiva del alejamiento por la política, ¿no? En realidad creo que no.
Un texto que yo recomiendo mucho es el de Pedro Kropotkin, se llama El apoyo mutuo. Kropotkin pues fue desde luego uno de los anarquistas más importantes del 19. La primera parte la va a dedicar a refutar esta concepción del darwinismo social, ¿no? Que es una competencia ardua por la vida y gana el más fuerte, ¿no? Entonces hay que justificar biológicamente el atropello de los desfavorecidos y de los pobres y demás, ¿no? Pero la segunda parte él hace una especie de historia. La segunda parte la dedica a la antropología y él va a notar que incluso, no solo en el periodo antiguo, sino en el periodo medieval, sobre todo incluso él hace una especie de apología del periodo medieval, en el cual las comunidades, no los reyes, no el señor feudal, las comunidades tuvieron oportunidad de desarrollarse de manera autónoma. Si bien existía la figura del rey, el monarca, el señor feudal, lo que defiende Kropotkin es que a pesar de eso, digamos, tenían que pagar cierto tributo, tenían que trabajar para el señor feudal, tenían que cumplir con cierta cuota de producción, pero podían desarrollar su vida de manera autónoma, es decir, podían desarrollar sus usos y costumbres, sus fiestas, al margen del Estado, por completo al margen del Estado. Entonces, y desde luego estaban sujetos a la iglesia, al papado y demás. Pero lo interesante es que tuvieron, dice Kropotkin, la oportunidad de desarrollar comunitariamente, lo que ya no es posible en el Estado moderno. En el Estado moderno hay una completa absorción de todos los deberes y de toda la vida. Entonces, creo yo que en realidad podría hacerse una revisión, por difícil que sea, una especie de, por eso la cuestión de la microhistoria, ¿no? Una especie de revisión de la historia de las comunidades, de su o fortalecimiento o debilitamiento, que ha implicado para las comunidades la emergencia del Estado moderno. Es algo que reprobaban desde el principio gente como Proudhon, ¿no? En la unificación de Italia, en la unificación de Alemania, decía Proudhon, es que lo que están haciendo es eliminar todas las posibilidades para las comunidades autónomas, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, muchos consideran que es un estado fallido cuando no puede generar las condiciones que se requerirían para el mundo indígena, por ejemplo, ¿no? Para ciertos sectores que no son considerados, pero lo que estamos pidiendo es su intervención en todos los procesos, usos y costumbres, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí habría formas de leer, de releer la historia y en esa relectura de la historia aproximarse tanto a las individualidades como a las comunidades y ver si acaso está presente este elemento que yo señalaba como fundamental del estoicismo, la comunidad como el reconocimiento del otro como un igual, incluso si es posible al margen y lo más posible fuera y hasta a veces en contra de los poderes en turno, ¿no? El poder que sea puede ser un Estado o no democrático, pero en cualquier caso, creo yo que sí es posible releer esa historia y ver que la que ha triunfado no necesariamente es esta otra, más bien es la que triunfa en nuestras historias de todo, en realidad, ¿no? También vemos historias de la filosofía en la que son invisibilizados un montón de cosas, empezando por las mujeres y demás, ¿no? Pero en general la historia es eso, recoger los puntos clave y de esos puntos clave hacer una historia. Como notó Foucault, por ejemplo, al hacer eso invisibilizamos un montón de cosas, ¿no? Creo yo que valdría la pena hacer una revisión y no sé, en ese caso podríamos incluso cuestionar que una u otra haya ganado, especialmente porque hoy mismo hay individualidades, cuerpos, personas, reivindicaciones y comunidades que no entran en esos órdenes. O sea, una personalidad queer, como se ha llamado, ¿no? Pues no solo rechaza la heterosexualidad, sino incluso rechaza el LGBT, ¿no? Dice, pues yo no entro en ninguna categoría, no me interesa, ¿no? Mi corporalidad no tiene
no tiene esas implicaciones tan restrictas que puede tener ser lesbiana, gay, bisexual, lo que sea, ¿no? Entonces, creo yo que es un momento en el que podemos notar este tipo de matices y capaz que lo podemos cuestionar, estimado Luis Fernando. ¿Tú qué piensas? Es que me llama mucho la atención porque más bien creo, creo, ¿no? Que nuestro concepto de lo histórico, pues justamente lo hemos justo lo limitado, ¿no? A esta narración, ¿no? De la historia de la esfera de poder, ¿no? Y me llama mucho la atención y creo que puede haber tú dices que es imposible, yo diría que más bien es algo que ya se ha intentado hacer, esta historiografía de la comunidad. Y lo pienso a la luz, por ejemplo, del proyecto de la Fundación de las Ciencias del Espíritu de Dilthey, porque cuando está hablando de las ciencias fundamentales, que son la psicología y la antropología, dice que la historia es una ciencia que se puede desarrollar alternando entre las dos perspectivas, ¿no? Y entonces de repente tenemos la historiografía como biografía, ¿no? Que es como nos solemos contar la historia de la filosofía, ¿ya viste? Pero también está la historiografía como antropología, que es precisamente el estudio de la comunidad, ¿no? Entonces, quizás por ahí, ¿no? En esta idea de la crítica de la razón histórica, porque eso es ahora lo que yo estoy investigando, y es un poco en esta dirección que iba la pregunta, haya una serie de metodologías, ¿no? De elementos para justamente rescatar, ¿no? Cómo es el desarrollo de la vida humana, no en esta, llamémosle, organización externa de la sociedad como Estado, sino como comunidades, ¿no? Que es algo que creo que podría ahí ampliar las posibilidades de comprensión histórica, que es algo que me gustó mucho de esta última exposición tuya. Yesaril, cerramos contigo, ¿no? Gracias, gracias. Si se puede, no se puede. ¿No? Sí, a ver, ya está, creo que ya está. No podía dejar de silenciarme, perdón. Bueno, en general, yo querría decir como un par de cosas con respecto a como el seguimiento argumental que estuvimos viendo durante estas 4 sesiones. En un primer momento, algo que pensaba mucho era que justo académicamente se tiende pues a presentarnos estas escuelas como muy de rápido, de maneras muy generales y hasta diría yo que con una intención medio didáctica pues de pegar pues con el absurdo, ¿no? Vamos a presentar los temas más absurdos de los que hablaban estas escuelas, ¿no? Y pues vamos a poner a la figura de Diógenes y ya, fin, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay cosas muy rescatables dentro de estas escuelas, porque nunca se repara en cómo nos están planteando repensar las cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo pensaba mucho y que salió recurrentemente dentro de todas estas sesiones fue la cuestión de una especie de individualismo ontológico que parecía haberse sugerido pues durante, a lo largo de las ideas que se presentaron, pero a mí me parece que desde que se les llama utopías a ciertas maneras de pensar las cosas, ya se está determinando pues que hay una manera específica de pensar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención fue el tema de cómo se concebía el tema del vicio con respecto a la virtud, a partir de la manera en la que consideraban que había que acercarse más a la naturaleza, ¿no? O sea, el ser vicioso era aquel que se alejaba de la naturaleza. Entonces, parece ser que, bueno, eso es algo que, digamos, yo lo tenía como pregunta, pero creo que al final llegué a esa conclusión.
Pero además de todo, bueno, o sea, creo yo que sería poco acertado decir que se estaría pensando en, en un individualismo radical, porque la idea que a mí me quedaba era que más bien en la medida en la que se tiende esta naturalidad y se es más justo con la naturalidad, entonces, y se es uno más libre dentro de sí mismo, entonces se libran todos estos conflictos derivados de la convivencia con los otros, ¿no? Entonces no nos convertimos en cargas para los otros, y es una manera que a mí me parece revolucionaria de pensar la manera en la que somos, y además o sea, plantea un modo pues bastante, pues que será como muy valiente de trabajar en uno mismo, ¿no? Continuamente para ser con los otros, porque parece que se cancela la convivencia con los otros, pero no se supone que unos deben cargar con los otros, ¿no? Entonces a mí me parece que ese era para mí un ejemplo, pues quería yo tal vez quizá preguntar si estarías de acuerdo con esto o estaría de acuerdo con esto. Eh, pues no parecería sugerir una especie de individualismo radical, sino una manera diferente de pensar una politicidad, ¿no? Esa sería como mi pregunta. Bueno, pregunta, comentario. Y ya. No, el Muchas debate gracias. para cerrar es lo mejor, ¿no? A ver. Muchas gracias por la pregunta y comentario. Y bueno, muchas gracias. Estuviste presente en casi todas las sesiones, si no es que en todas, entonces siempre fue un gusto verte por acá. Sí, yo estaría completamente de acuerdo. Yo creo que se trata de una política inmanentista, una política que no se refiere a lo externo y a cómo gobernar y cómo ser gobernado, sino cómo hacer autogobernado. Y en ese sentido, ahondaría sobre todo en la cuestión de la autonomía, ¿sí? Una especie de autoformación. Y en esa autoformación no está implicado olvidarse del otro, sino que incluso esa autoformación conlleva, como lo mencioné de hecho con Crisipo, toda una teoría de la justicia en la cual yo cuando me voy desarrollando biológicamente, soy capaz de reconocer en el otro por procesos así biológicos una suerte de identidad de lo común, ¿no? Que era su perspectiva de Crisipo, era esta idea de, pues en la justicia, lo que está de fondo es un reconocimiento del otro, pero es biológico, y es biológico porque empieza con el ver nacer a otros y en el ir reconociendo que tienen algo que nos es común. Entonces, sí, yo le apostaría por ahí y me agradó el modo en el que lo mencionaste y lo definiste. Muchas gracias.